Buenos días, Dios te bendiga. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y lo estamos haciendo con el comentario bíblico de William MacDonald. Estamos en el capítulo 13, vamos a iniciar una serie de parábolas, entonces a mí me fascinan las parábolas, entonces vamos a iniciar. Capítulo 13, vamos a leer en nuestras Biblias del 13, el capítulo 13 del 1 al 9 y lo desarrollamos, ¿está bien? El 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a ver el desarrollo de este pasaje. Versículo 1. Salió Jesús de la casa donde había sanado al endemoniado y se sentó junto al mar de Galilea. Muchos estudiosos de la Biblia ven la casa como símbolo de la nación de Israel y el mar como los gentiles. Bueno, qué interesante esa analogía, ¿cierto? Así el movimiento del Señor simboliza una rotura con Israel. Durante su forma de interinidad, el reino será predicado a las naciones. Y es muy interesante porque entonces salió de la casa, ¿cierto? Y va al mar, a los gentiles. Sale de la casa que es Israel, tipifica a Israel y va al mar que son los gentiles, nosotros. Versículo 2. Entonces mucha gente se reunió en la playa y él subió a sentarse en una barca y comenzó a enseñar a la gente mediante parábolas. Una parábola es una historia con una enseñanza subyacente espiritual o moral que no es siempre inmediatamente evidente. Las 7 parábolas que siguen nos dicen cómo será el reino durante el tiempo que transcurre entre su primera venida y la segunda venida. O sea, este tiempo en el que tú y yo estamos. El Señor ya vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos y Él va a volver. Pero entonces mientras viene, estamos en este tiempo de la gracia y estas parábolas pues como que representarían ese tiempo, ¿cierto? El reino en ese tiempo. Las 4 primeras parábolas fueron dichas a la multitud. Las últimas 3 fueron dadas solo a los discípulos. El Señor, pero qué lindo, mira, es muy hermoso. El Señor dio algunas enseñanzas a Israel, ¿cierto? A todo el pueblo en general, pero a otras solo a sus discípulos. Tú y yo tenemos acceso a todo, a todo. Aquí está completo todo el consejo del Señor. Nada se nos quedó velado. Todo lo tenemos aquí para nosotros. El Señor explicó las 2 primeras y la 7ª a los discípulos, dejándoles y dejándonos a nosotros que interpretásemos las otras mediante las claves que Él ya había dado. Versículo 3. La primera parábola trata de un sembrador que plantó sus semillas en 4 clases distintas de tierra. Como sería de esperar, los resultados fueron diferentes en cada caso. Tierra y resultados. Entonces vamos a ver un paralelo. Tierra y resultado. La primera tierra, el primer terreno, camino, endurecido por las pisadas. Delgada capa de tierra sobre una formación rocosa. Como es un camino que está pavimentado, por decirlo así, pues en ese tiempo no habían caminos pavimentados, pero sí a causa de las pisadas se endureció, también habían como carrozas, entonces pues eso va endureciendo la tierra. La semilla no tiene cómo profundizar y echar raíces, entonces las aves se la comen porque está en la superficie. Delgada capa de tierra sobre una formación rocosa. Me imagino yo que es ese camino, ¿cierto? Pero aquí dice 2, la semilla brotó rápidamente, pero no arraigó porque como no había tierra para profundizar, el sol salió y la quemó. Terreno infestado de espinos. La semilla brotó, pero fue imposible el crecimiento debido a los espinos. Entonces es como que la ahoga.
y buena tierra, que es el cuarto terreno. La semilla brotó, creció y dio una cosecha. Algunas espigas rindieron al 100 por 1, otras al 70 y otras al 30 por 1. Versículo 9. Jesús concluyó la parábola con esta crítica amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. En la parábola estaba comunicando un importante mensaje a la multitud y un mensaje diferente a los discípulos. Nadie debería perderse el significado de sus palabras. Mira, así es el Señor. Yo creo que aquí estamos enseñando, o tú vas a la iglesia y hay una predicación general, pero el Señor es tan personal. Entonces, aunque hay un mensaje general, Dios está hablando de una forma específica a tu corazón, a tu situación, a tu dificultad, a tu problema. Ese es nuestro Dios personal. No coge un mensaje y generaliza para todos, sino que Él habla de una forma personal. Por eso cuando tú y yo oramos, sobre todo congregacionalmente o grupalmente, siempre el Señor habla conforme a la necesidad de cada uno. Es conforme a la necesidad. Tú no necesitas el mensaje que yo necesito. Mi necesidad es diferente. Y conforme a ese conocimiento sobrenatural, a esa omnisciencia de nuestro Dios, Él habla al corazón. Por cuanto el mismo Señor interpreta la parábola en los versículos 18-23, refrenaremos nuestra curiosidad hasta llegar a aquel párrafo. Versículos 10 al 17. Vamos a leerlo en nuestras Biblias y lo desarrollamos. El 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto parece muy arbitrario, pero vamos a desarrollarlo y verás que no es arbitrario. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Versículo 10, vamos a desarrollar. Los discípulos se sentían perplejos porque el Señor hablase al pueblo con un lenguaje velado de las parábolas, de modo que le pidieron que les explicase su método. Versículo 11. En su contestación, Jesús distinguió entre la multitud incrédula y los discípulos creyentes. La multitud, que constituye una muestra representativa de la nación, estaba evidentemente rechazándole, aunque este rechazo no quedaría consumado hasta la cruz. No se les permitiría a ellos que conociesen los misterios, es decir, los secretos del reino de los cielos, mientras que sus verdaderos seguidores recibirían ayuda para comprenderlo. Por eso, mira, en este tiempo incluso hay muchos misterios de nuestro Dios, hay muchas cosas de Dios que están veladas a los hombres, pero no lo hace el Señor para dejarlos en ignorancia, sino porque los hombres no quieren, ¿cierto? No tienen la humildad de escuchar al Señor, atenderlo con prontitud, con diligencia y obedecer al Señor y creer sus palabras. Entonces el Señor los deja en ignorancia. Pero a los humildes, a los pobres de espíritu, a los sencillos, a los niños en espíritu, a eso sí el Señor sí nos revela cosas de su palabra, misterios que los sabios de este mundo no comprenden. Tienen mucha sabiduría en muchas materias de este mundo, en la ciencia, en mucho conocimiento de este mundo, pero no del Señor, porque fue revelado solo a aquellos que tienen la humildad de creer al Señor. En el Nuevo Testamento, un misterio es una realidad nunca antes conocida por el hombre y que el hombre nunca podría llegar a saber excepto por revelación divina, pero que ahora le ha sido revelado. Los misterios del reino son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas acerca del reino de su forma interina. El hecho mismo de que el reino fuese a tener una forma interina había sido un secreto hasta entonces.
Las parábolas describen algunas de las características del reino durante el tiempo que el rey iba a estar ausente. Algunas personas, por tanto, llaman a esto el reino en su forma de misterio. No que haya nada misterioso acerca del mismo, sino sencillamente que nunca había sido dado a conocer así hasta aquel momento. Entonces, pues el Señor hasta ese momento no había revelado muchas cosas y empieza a revelarlas y lo hace de una forma, un lenguaje muy sencillo, con palabras muy sencillas, pero solo aquellos sencillos podían entenderlo. Es un lenguaje sencillo, es una enseñanza sencilla. La palabra de Dios es algo sencillo para los hombres que quieren escuchar al Señor, aquellos hombres que son sencillos para atenderlo. Versículo 12. Puede parecer arbitrario que estos secretos fuesen escondidos a la multitud, revelados a los discípulos. Pero el Señor da la razón, porque a cualquiera que tiene se le dará. Es decir, a cualquiera que quiere oír se le habla para que siga oyendo. Y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, el que no quiere oír, pues simplemente no se le vuelve a decir nada. Aún lo que tiene, a esos que tienen, a esos que no tienen la humildad de escuchar al Señor, aún lo que tienen les será quitado. Los discípulos tenían fe en el Señor Jesús, por tanto recibirían capacidad para más. El Señor iba a aumentar su fe. Cuando le dice a Pedro, Pedro, sígueme, deja sus redes y sigue al Señor. Ellos tenían fe en el Señor y conforme a esa fe, el Señor les iba a dar más, iba a aumentar su fe. Habían aceptado la luz, por tanto recibirían más luz. En cambio, la nación judía había rechazado la luz del mundo. Por ello, no solamente se les impediría recibir más luz, sino que perderían además la poca luz que tenían. El rechazo de la luz conlleva la negación de la luz. Versículo 13. Matthew Henry compara las parábolas con las columnas de nube y de fuego que iluminan a Israel mientras que confundían a los egipcios. ¡Qué tremendo! Miren cómo usa Matthew Henry esa historia, ese momento de Israel estando en el desierto y les rodea en el día, porque pues hace mucho calor, entonces hay una nube que cubre a Israel para que el sol no los consuma, el calor no los consuma. Pero en la noche, pues el frío ya es extremo y había una columna de fuego para calentar al pueblo de Israel y pues que no murieran de hipotermia en la noche. Esa misma manifestación de Dios a través del fuego, a través de esa nube que cubría, protegía, cuidaba a Israel, confundía a los egipcios. Yo espero en el Señor que tú que estás aquí tengas un corazón humilde para escuchar la palabra del Señor y atender a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor puede tener dos efectos. O nos endurece, no porque ella quiera endurecernos, sino porque nosotros no queremos escucharla, no queremos atenderlas y se endurece nuestro corazón. O nos hace dóciles, o nos hace sensibles al Señor. Las parábolas serían reveladas a los que estuviesen sinceramente interesados, pero resultarían ser solo una irritación para los que fuesen hostiles a Jesús. De modo que no era cosa de capricho de parte del Señor, sino sencillamente la aplicación de un principio que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. La ceguera voluntaria va seguida de ceguera judicial. A esto se debe que hablase a los judíos en parábolas. Woodring lo expresó de esta manera: por cuanto no tenían el amor de la verdad, no recibirían la luz de la verdad. Ellos profesaban ver, es decir, estar familiarizados con la verdad divina, pero la verdad encarnada estaba en medio de ellos y ellos rehusaron rotundamente verla. Profesaban oír la palabra de Dios, pero la palabra viviente de Dios estaba en medio de ellos y no tenían la disposición para obedecerle. No estaban dispuestos a comprender el maravilloso hecho de la encarnación. Por ello, les fue quitada la capacidad de comprender. ¡Qué tremendo! Si el rechazo es inicial, se pierde todo lo que se tenga. Si ellos no querían atender al Señor y ver esa luz, pues se les iba a quitar cualquier luz que tuvieran. Versículo 14-15. Era un cumplimiento viviente de la profecía de Isaías 6:9. El corazón de Israel se había engrosado y sus oídos eran insensibles a la voz de Dios. Rehusaron deliberadamente
ver nada con sus ojos. Miren qué tremendo. Israel decidió deliberadamente ver nada con sus ojos. Este fin de semana estaba escuchando una predicación del pastor Marco sobre lo irracional que muchos científicos dicen es la teoría del Big Bang. Que el Big Bang fue lo que produjo todo lo que vemos o creó todo lo que vemos, es irracional. Pero sin embargo, muchas personas deciden voluntariamente creer en eso. Poner su fe en eso. Y decía el pastor, y lo he escuchado muchas veces, se necesita más fe para creer en eso que para creer en Dios. Para creer que simplemente hay un creador de todas las cosas que hizo todo lo que tú y yo vemos y lo que no vemos. Entonces, ellos decidieron ver nada con sus ojos. Sabían que si veían y oían y comprendían, se arrepentirían. Necesitaban arrepentirse. Mira, puede que tú y yo lo veamos como, ay no, pero yo no creo, yo creo que ellos sí se querían arrepentir. No, hay gente que no quiere salir de su error. Hay gente que no quiere salir de su pecado. Yo creo que hace mucho les conté la historia de un amigo, la esposa le fue infiel y resulta que él no quería reconciliarse con la esposa ni hablar con Dios del asunto. Entonces yo frecuentemente le decía, amigo, tienes que sacar un tiempo a solas con Dios. Tienes que irte, a aislarte y estar a solas con Dios y hablar de ese asunto. Y me decía, no, es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo, es que no sé qué. Bueno, él estaba muy resentido, estaba muy dolido. Y en una ocasión volví y le insistí sobre el tema. Yo, amigo, saca ese tiempo para ti, para Dios, solo con Dios, y arregla ese asunto. Porque mira, cuando tú y yo pecamos, la primer persona contra la que pecamos es contra Dios. Dice David en el Salmo, cuando él se acuesta con Betsabé, cuando mata a Urías, después de eso y David se reconcilia con el Señor, dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces, lo que necesitaba mi amigo era hablar con Dios de ese asunto, resolver con Dios ese asunto para tener de parte de Dios la sabiduría que él necesitaba para poder arreglar su asunto con su esposa, sea la solución que tomen, cualquiera que sea, ¿cierto? Yo no voy a decir si estar juntos, no, yo no voy a tomar parte ahí, sea cual sea la decisión que ellos como pareja tomen, bueno, pero que sea guiado por Dios, ¿cierto? Que reciban la sabiduría de parte de Dios. También es resolver el asunto con este hombre que pues, se acostó con su esposa y que de hecho era su mejor amigo. Entonces necesitaba resolver eso, mi amigo. Y en una de esas invitaciones que le dice nuevamente a que se apartara con el Señor, me dice, no, es que no quiero. Entonces ya no me salió porque es que tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, es que no quiero. Y yo le dije, ¿por qué no quieres? Me dijo, porque yo sé lo que Dios me va a pedir. Yo sé que Dios me va a pedir que la perdone. Yo sé que Dios me va a pedir que lo perdone. Y eso es lo que yo no quiero hacer, lo que en este momento no estoy listo para hacer. Así pasaba con estos líderes religiosos. No era que no se quisieran arrepentir. Ellos estaban tan envanecidos, tan llenos de sí mismos, eran tan arrogantes que no querían aceptar la enseñanza del Señor Jesús. No querían que les quitaran sus lugares de reconocimiento, su posición, que los privaran de algo. Ellos no querían. Y si reconocían a Jesús como rey, pues tenían que ceder su reino. Ellos tenían de alguna forma un reino. Eran los que mandaban en el templo. Eran los que recibían las mejores ofrendas. Eran los que tenían el reconocimiento del pueblo. Y aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías que estaban esperando, era ceder todo eso. Y no estaban dispuestos a hacerlo. Dios les sanaría. Si ellos se quisieran arrepentir, Dios les sanaría. Pero en su dolencia y necesidad rechazaron su ayuda. Es como quien tiene una enfermedad y no quiere ir al médico. No quiere buscar ninguna solución. Mira, pero yo tengo esto. No, pero es que no me gusta cómo sabe, no me gusta tenerme lo que tomar todos los días. Yo no me acuerdo. No tiene disposición. No quiere la sanidad de su alma. Mira, yo no sé tú qué estés viviendo en este momento y tú a qué estés acudiendo. Yo sé que es más fácil para nuestra carne acudir a muchas cosas que tú y yo podríamos hacer por nuestras propias fuerzas.
No sé si es, muchos acuden a la brujería, muchos acuden a la depresión, muchos acuden a aislarse, y no a aislarse ni apartarse con Dios, sino a aislarse del mundo y llenarse de sus propios pensamientos o meterse en la tecnología y ya apartarse del mundo y no tocar el tema. Yo no sé qué estés viviendo, pero sencillamente el dolor no se quita, sino es como que, ay, sí, dejemos ahí va sanándose el dolor. Hay que ir a la fuente, al sanador por excelencia, y ese es nuestro Dios. Esa es la ayuda que tú y yo necesitamos. Otros tienen hijos en una situación muy difícil y simplemente pues como que vaya pasando el tiempo, ya se van arreglando con el tiempo, no se van arreglando con el tiempo. Tú y yo tenemos que ir a la presencia del Señor, pero a veces no queremos que nada nos cueste. No queremos que nos cueste nada. Servir al Señor no queremos que nos cueste. No queremos pagar el precio por los hijos. Mira, el pagar el precio por los hijos es orar por ellos. Es cuando ellos vengan, darles una palabra de parte del Señor. Pero a veces no queremos, simplemente queremos que las cosas se vayan solucionando con el tiempo y no es así. El tiempo no arregla nada. Hay que ir a la presencia del Señor y solucionar. Y ya el Señor te dará la sabiduría, la directriz. Y hay que esperar, si espera. Y en ese tiempo el Señor irá solucionando, pero no lo hacemos tú y yo desde el principio, sino que el principio es ir a la palabra del Señor. El principio es ir a la presencia del Señor y de Él recibir la sabiduría que necesitamos para cada situación en nuestra vida. Su castigo sería: oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán en absoluto. Y yo me rehusé voluntariamente, rehusé al Señor. Rehusé escuchar su palabra, rehusé vivir para el Señor. Tuve una vida muy desordenada, pero cuando yo vi que toqué fondo y como que hice como el hijo pródigo, ¿cierto? Volví en sí por la gracia de mi Señor. Y dije, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ahí fue cuando mi Señor llegó y permitió que mis ojos vieran, que mis oídos escucharan. Yo hasta ese momento, quiero decirte, yo hasta ese momento nunca veía la gracia de Dios en mi vida. Creía que todo lo que hacía, obtenía, lograba, era por mi fuerza, era por mi trabajo, era por mi habilidad en una cosa o en la otra. No. En ese momento yo vi que todo era parte de la bendición de mi Señor. Que el Señor me había llenado de su gracia, de su favor, hasta ese día me había cuidado. Pero si ves cómo estuve ciega, ¿por qué? Porque yo quería estar ciega y no veía las bendiciones del Señor en mi vida, no veía la mano de mi Señor en mi vida. Creía que era yo. Así estaban los líderes religiosos. Espero en el Señor que tú no estés así. Y espero que si estás así esta mañana, sean abiertos tus ojos. Versículos 16 y 17. Los discípulos gozaban de un enorme privilegio, como tú y yo. Estar aquí es un privilegio, escuchar la palabra del Señor es un privilegio. Por cuanto estaban viendo lo que nadie había visto, ellos estaban viendo al Señor. Y aunque nosotros no vemos de forma física a nuestro Señor en este momento, ni siquiera los discípulos tenían todo esto completo. Ni siquiera los discípulos, tú y yo sí. De ese privilegio solo goza la iglesia en este tiempo. Tener toda la palabra del Señor, todo su consejo, todo lo que Él había pensado para el hombre está aquí. Y tú y yo lo tenemos. Los profetas y los justos del Antiguo Testamento habían anhelado poder vivir la llegada del Mesías. Ellos anhelaban ese momento en que el Señor llegara. Pero no se había cumplido su deseo. Lo vieron por fe. Sí, vieron el día del Señor por fe, pero no lo vieron físicamente. Los discípulos habían sido favorecidos con poder vivir en el momento de crisis en la historia, ver al Mesías, ser testigos de sus milagros, oír sus enseñanzas incomparables que procedían de sus labios. Imagínense, Él es la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Y escucharlo hablar. Si la reina de Saba vino desde los confines de la tierra a escuchar a Salomón, porque tenía mucha sabiduría, ustedes se imaginan el privilegio de los discípulos y de la gente de ese tiempo, escuchar al Señor de sus mismos labios, hablar, que su voz resonara en sus oídos. Era una cosa hermosa. Y la sabiduría, me imagino cada respuesta, me imagino cada cosa que decía, cómo era maravillosa. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 23.
En nuestras Biblias, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y produce a 170 y 30 por uno. Vamos a desarrollar los versículos 18. Habiendo explicado por qué empleaba parábolas, el Señor pasa ahora a exponer la parábola de los cuatro clases de terreno. No identifica al sembrador, pero podemos estar seguros de que se refiere o bien a Él mismo, es decir, a nuestro Señor, o a aquellos que predican el mensaje del reino. Entonces, el sembrador, el primer sembrador es nuestro Señor. Mira, yo pienso que Él es como, imagina a un agricultor, ¿cierto? Y tiene muchas semillas, pero tiene muchos empleados que le ayudan a trabajar la tierra. Y ese agricultor da muchas semillas a cada uno de sus empleados para que le ayuden a sembrar todas esas semillas. Así es nuestro Señor. Él es la fuente de la semilla. Él es el que tiene la semilla, pero la da, en este caso, en este momento específicamente, me la da a mí para que la siembre en tu corazón, ¿cierto? Así tú cuando vas y le dices a tu hijo, ay, mira lo que aprendimos en el devocional, o cuando tú le enseñas a alguien la palabra del Señor, o cuando tú compartes un mensaje de la palabra del Señor, tú eres uno de esos que está ayudando a nuestro Señor a sembrar la semilla. Define la semilla como la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la semilla? Esta palabra, ¿cierto? La palabra del Señor. La tierra representa a aquellos que oyen el mensaje. La tierra eres tú, soy yo. Cada uno de nosotros. Versículo 19. El camino duro habla de aquella persona, y yo quiero, por favor, que tú te ubiques en alguno de estos terrenos. ¿Quién eres tú? En este primero que tú vas a escuchar, con mucha humildad, dile, Señor, muéstrame. Mira, este es el momento. No hay nada mejor que cuando estamos en un error, salir de ese error. Entonces este es el momento para que tú y yo nos examinemos y con base a la palabra, como mirándonos en un espejo. Así vamos a identificar si tú y yo estamos en alguno de esos terrenos que están haciendo infructuosa esa semilla. El primer terreno, el camino duro. Ese camino duro habla de aquella persona que rehúsa recibir el mensaje. Oye el evangelio, pero no lo entiende. Y no porque no pueda, sino porque no quiere, ¿cierto? La historia que les estaba contando de mí. No porque no podía, estaba toda la capacidad de escuchar a mi Señor, de entender que mi Señor me estaba llamando, pero yo no quería. Las aves son una imagen de Satanás. Él arrebata la semilla de los corazones de estos oidores. Mira, yo quiero aquí que tú lo veas como que tú eres ese terreno. Si la semilla cae, y tú y yo nos abrimos, piensa que la tierra se abre y deja que entre la semilla, vuelve y se cierra. Llega Satanás, no hay semilla, no se la puede llevar. Si ves que no es que él escarbe, no es que él tenga una pica y pala para abrir la tierra y sacar la semilla, no puede, no puede. Por eso Martín Lutero decía, las aves pueden volar sobre tu cabeza. Lo que no pueden hacer es nido. Lo que tú no puedes permitir es que ellas hagan nido en tu cabeza. Ahí está el problema. Los pensamientos malos vienen. Yelsi no tiene tentación, claro que sí. Yelsi no es tentada, sí. Yelsi es probada, sí. A Yelsi todavía dice, el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y no solo estaba a la puerta de Caín, está en cada una de nuestras puertas. Ahí está el pecado todo el tiempo. Pero eres tú y soy yo quien le damos la entrada al pecado. Le abrimos a Satanás. Entonces, si una persona escucha la palabra del Señor y no abre la tierra de su corazón para que esa semilla entre y dé fruto, sino que la deja encima porque no la quiere escuchar,
La semilla cae aquí. Satanás puede venir y robársela. ¿Sí ves? La toma y se la lleva. Y tú escuchaste, entró por acá y salió por acá. No pasó nada en tu vida con esa palabra. Entonces, ¿por qué hago esta claridad? Porque muchos creen que es que el diablo tiene mucho poder y como que puede venir y robarte las cosas del Señor. No, tú y yo las entregamos. Mira, yo sé que es nuestro enemigo, la Biblia lo dice, vuestro enemigo el diablo, él es nuestro enemigo. Pero tú y yo le atribuimos más poder del que él realmente tiene. Él no puede hacer nada en tu vida a menos que tú y yo lo permitamos. Tú y yo debemos permitirlo. Él no puede venir y obligarte a hacer algo. No tiene ese poder. Él tiene el poder para seducirnos. Él tiene el poder para tentarnos. Pero somos tú y yo quienes tomamos la decisión. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. Dios nos dio un libre albedrío. Entonces, si tú y yo vemos muchas personas esclavizadas, uno se dice, ay, diablo mentiroso, cómo los tiene engañados. Pero ellos inicialmente quisieron estar engañados. Voluntariamente accedieron a ese engaño. Coopera con aquellos en su escogida esterilidad. Qué tremendo. Satanás coopera con aquellos en su escogida esterilidad, que quieren estar estériles, que no quieren dar fruto. Los fariseos eran oyentes de tierra dura. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres oyente de tierra dura? ¿O estás dispuesto a escuchar al Señor? No importa, es que me cuesta, no sé lo que te cueste. Piensa, ¿qué área de tu vida el Señor te está diciendo? Aquí hay que hacer cambios. Pero como yo no quiero hacer esos cambios, como yo no quiero reconciliarme con muchas cosas, entonces yo prefiero no buscar al Señor. No escuchar su palabra. Hay mucha gente que no quiere. Hay personas que dicen, no, yo prefiero ir a tal lugar. Hablando de una congregación específica. Porque allá me dicen lo que a mí me gusta escuchar. A mí no me gusta que me digan así, tan así, que es lo que yo tengo que dejar de hacer. A mí me gusta estar allá porque allá son más suaves. El pastor Chuy habla mucho, o hablaba antes hablaba mucho del Evangelio Light. Y es como cuando tú vas a un restaurante. Ay, sí, por favor, el jugo sin azúcar, pudiste escoger. Ay, sí, ensalada, no, sin arroz, por favor. Tú puedes escoger. El Evangelio no es así. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, hasta el último versículo de Apocalipsis. Si tú y yo estamos dispuestos a escuchar al Señor, tenemos que escucharlo todo. Es el complejo, es todo el consejo. No es un evangelio light, no es una Biblia light. No me puedo comprar solo la Biblia de las promesas. Ay, yo tengo la Biblia de las promesas, porque nos encantan las promesas. Pero cuando el Señor hace demandas, eso no me gusta. Ay, no, hasta ahí, no, esa no me lo lea. Es como si tú y yo leyéramos la Biblia. El Señor te va a bendecir, el Señor prosperará tu camino, pero demanda el Señor, no, pasemos ese versículo y sigamos. No, no se puede. Es todo el consejo de la palabra del Señor, amén. Dios te bendiga, muchas gracias por estar acá y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.